¿Y qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, ya que el día nos encontramos pero con el capítulo número 8 de esta teoría de Gloria al Emperador Sid Kane. Y espero que les vaya a gustar el capítulo de que les traigo, que comenten, que compartan y que se suscriban, ya que todo esto es muy importante para que el algoritmo recomiende el canal y este último siga creciendo. Y así, no los sonrío más, vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 8. El hijo del terror se había separado del resto de nuestro grupo hacía un par de días, y habíamos avanzado a buen ritmo, a pesar de navegar por rutas que solo usaban contrabandistas, asaltantes y otros rufianes. La conexión con la Holonet era irregular, pero la fuerza estaba lo suficientemente tranquila en esta era como para que pudiera haber sentido el ataque de la ira sobre Cigerría sin dificultad. En el momento en que nuestra nave emergió del hiperespacio en el sistema Heble, supe que algo iba a salir terriblemente mal, o mejor dicho, que algo ya había salido mal, y que llegamos justo a tiempo para presenciar y lidiar con las consecuencias. El mundo helado se veía exactamente como lo describía el material informativo: congelado, desolado y completamente hostil para la mayoría de las formas de vida. En su superficie había una única instalación que, con mucha generosidad, podría llamarse puerto espacial, donde aterrizaban las naves para entregar suministros y extraer los minerales que se encontraban bajo la superficie. Según la información preliminar recopilada por Malden, Heble fue escenario de un enfrentamiento durante las guerras Jedi Mandalorianas, en el que Revan alcanzó la prominencia por primera vez, aunque, por desgracia para mí, no la última. El conflicto culminó con un bombardeo planetario de una magnitud pocas veces vista incluso en aquella época, que provocó el derrumbe de montañas enteras y el desplazamiento de las placas tectónicas del planeta, desencadenando un proceso que, a lo largo de los milenios, transformó por completo su geografía. Luego, el planeta permaneció olvidado durante miles de años, hasta que una nave pirata afiliada a los Utts utilizó el sistema para esconderse de sus perseguidores. Mientras exploraban el planeta en busca de algo útil, o, conociendo a los piratas, simplemente para pasar el tiempo, redescubrieron su riqueza mineral, lo que dio lugar a la actual operación minera, totalmente ilegal según la ley republicana. En resumen, el objetivo perfecto para una operación de rutina que daría la imagen de liderazgo desde el frente, a la vez que me mantendría a salvo y me daría un respiro de la gestión de Pelia y del resto de mi coalición, que crece a un ritmo alarmante. Pero cuando desplegué mis percepciones de la fuerza, percibí algo muy diferente de los esclavos asustados y desesperados, y de los ejecutores aburridos y crueles que esperaba. Maestra, dijo Bailin desde su posición a la derecha del trono que el capitán Durant me había cedido sin que yo se lo pidiera. ¿Sientes eso? Por supuesto que sí, mi aprendiz, le respondí, esforzándome por no dejar que mi miedo se reflejara en mi expresión. Habría tenido que estar ciego para no percibir la corrupción en Heble. Pulsaba desde el orbe congelado hacia la fuerza, trayendo consigo breves impresiones de oscuridad, dolor y hambre voraz. Me obligué a mirar más de cerca y, para mi sorpresa, percibí otra presencia oculta en la oscuridad. Una firma de la fuerza, viva y poderosa, que brillaba con una luz atormentada y parpadeante. Hay un Jedi en ese planeta, dijo Amberley a mi lado, habiendo percibido lo mismo que yo. De alguna manera. O, al menos, un Jedi del lado luminoso con una fuerte presencia en la fuerza. Tienes razón, admití, aunque ya sabía a dónde iba a parar todo esto. Sean quienes sean, necesitan ayuda, añadió simplemente mi compañero Jedi. Maldita sea. Ahora no podía simplemente ordenarle al hijo del terror que bombardeara el lugar desde la órbita hasta que lo que fuera que estuviera allí abajo muriera sin arriesgar mi preciada vida. Suspiré para mis adentros, sin dejar que mis verdaderos pensamientos se reflejaran en mi rostro, aunque estaba seguro de que Amberley lo sabía de todos modos. ¿Alguna transmisión desde la superficie? Le pregunté a un oficial del puente, aunque ya sabía la respuesta, pero me vi impulsado por un optimismo ciego a preguntar de todos modos. Nada, mi señor, respondió ella de inmediato. Estamos detectando cierto consumo de energía en la estación minera, pero las lecturas son mínimas. Muy por debajo de lo que cabría esperar para una instalación de ese tamaño. Claro. ¿Por qué me sorprendí? Ah, espera. No me sorprendí. En el mejor de los casos, esperaba una llamada de auxilio automática, que al menos podría haber contenido información útil sobre lo que estaba sucediendo en el planeta. Era una probabilidad del 50%, según mi experiencia con ese tipo de cosas, que era mucho más extensa de lo que me hubiera gustado. Preparad un transporte, ordené. Descenderé a investigar con mi aprendiz, el caballero Bailey Jurgene. En parte, esperaba que alguien protestara y dijera que no debía arriesgarme así.
Desafortunadamente, mi reputación como explorador intrépido de lugares a los que no debía ir se había consolidado tras años de verme obligado a hacer precisamente eso para evitar que algún antiguo mal se desatara y me causara más problemas a largo plazo. Aún así, tenía muchas ganas de llevar conmigo a todo el contingente de soldados a bordo del Hijo del Terror, pues pocas cosas me daban más seguridad que un grupo de soldados blindados tras los que esconderme. Pero mi instinto me advertía que sería una mala idea en esta situación. Lo que fuera que estuviera ocurriendo en Heble apestaba a lado oscuro, y sabía por experiencia propia que involucrar a personas sin sensibilidad a la fuerza solo aumentaría el peligro para mí. Después de haber realizado todas las comprobaciones y escaneos posibles sin obtener información útil, me rendí ante lo inevitable y me dirigí a la bahía de transbordadores del Hijo del Terror, donde me esperaba mi transporte personal, que había sido trasladado desde el Invencible antes de nuestra partida. Jurgene tomó el asiento del piloto. De los tres que podíamos pilotar la nave, Bailin no había recibido instrucción de sus instructores en Zakuul, y había muchísimas cosas más importantes que enseñarle desde entonces. Él era sin duda el mejor. El viaje al planeta helado pasó demasiado rápido para mi gusto. Jurgene pilotó la nave a través de un agujero excavado en la escarpada pared de una montaña cuya improbable altura sugería extraños movimientos de placas tectónicas, y luego descendió por el largo pozo que aislaba la mina de las permanentes tormentas de nieve del exterior. Debo admitir que todo aquello constituía una prisión muy eficaz. Incluso si los esclavos que trabajaban hasta la muerte en las minas se rebelaran y lograran vencer a sus guardias, una posibilidad dudosa, en el mejor de los casos, tendrían que coordinar su levantamiento con la presencia de una nave para tener alguna posibilidad de escapar. En el fondo del abismo había una plataforma sobre la que Jurgene aterrizaba la nave con su habitual destreza siempre que no nos disparaban activamente, momentos en los que sus habilidades de pilotaje eran, si cabe, aún mayores, pero mucho menos tolerantes con pequeñas cosas como la comodidad de los seres orgánicos a bordo. No hay señales de vida en nuestros alrededores inmediatos, anunció mientras apagaba los motores. Aunque preferiría tener la nave lista para despegar en cualquier momento, eso dañaría gravemente los motores, y tener que solicitar otra nave al Hijo del Terror llevaría mucho más tiempo que iniciar la secuencia de activación desde cero. Además, me haría parecer preocupado delante de mi aprendiz, lo cual era mucho más peligroso que cualquier horror que nos aguardara aquí abajo. Desembarcamos en grupo, con los sables de luz y los blasters preparados. Unas pocas bombillas proporcionaban una iluminación tenue, pero también proyectaban largas sombras desde las cajas dispersas por el perímetro. Algunas estaban llenas de mineral, mientras que otras estaban vacías. «Aquí hay una consola», gritó Amberley después de un momento. «Jurgene, ¿me podrías ayudar?» «Por supuesto, señorita», respondió mi ayudante, y conectó el dispositivo, que parecía no haber recibido ningún mantenimiento adecuado desde antes de que el Invencible viajara a través del tiempo. En cuestión de segundos, cualquier defensa que poseyera había sido eliminada por su conjunto de software de pirateo, que había sido actualizado desde nuestra llegada a esta época, aunque aparentemente el nivel promedio de ciberseguridad no era mucho más alto de lo que yo estaba acostumbrado, y ya estaba dentro. Esto lo usaba el supervisor de la mina para controlar las cuotas, los suministros y conectarse con la Holonet, aunque esta última función está fuera de línea, dijo Jurgene, mientras sus ópticas parpadeaban al procesar la información. He descargado los planos de las instalaciones, aunque dada la actividad minera, es poco probable que el mapa de los túneles esté actualizado. Bien, dije, sin dejar de mirar a mi alrededor, esperando que se revelara el origen de la amenaza. ¿Tienes alguna información sobre lo que pasó para que este lugar esté tan vacío? Creo que sí, respondió el droide de combate. Sus patrocinadores extraterrestres aumentaron las cuotas hace 2 meses y trajeron varias docenas más de esclavos. El supervisor ordenó ampliar la red de túneles para satisfacer la demanda, incluso en una zona que previamente había sido acordonada por ser potencialmente inestable. Déjame adivinar, espetó Amberley. También era rica en minerales, y al capataz no le importaban los riesgos para los trabajadores. Correcto, señorita. Además, creo que el último registro del supervisor podría aclarar el asunto, dijo Jurgene. Data de hace 2 semanas. Estupendo, suspiré. Por favor, súbelo. La consola zumbaba y, tras un gran esfuerzo mecánico, apareció un holograma borroso y con fallos de un Trandosan.
Llevaba una armadura de combate completa, apoyaba claramente el peso sobre su pierna derecha y, aunque la calidad de la imagen, y mi conocimiento del lenguaje corporal y las expresiones faciales de los Trandosan, era demasiado deficiente como para estar seguro, me pareció exhausto y, francamente, aterrorizado. Nos han desconectado el transmisor. Imposible enviar un mensaje fuera del planeta, empezó a hablar el fantasma digital en básico con un fuerte acento. Le dije a Brax que estos monstruos no eran simples bestias. El muy cabrón no me creyó y se lo comieron. Nuestra única oportunidad es resistir aquí hasta que llegue la nave de suministros, en 4 malditas semanas. No apostaría por nuestra supervivencia, pero me muero de ganas de hacer que estos bichos pálidos se lo ganen. Tenemos suficiente comida y agua para durarnos ese tiempo, al menos, y solo hay una forma en que pueden venir. Si conseguimos matar a suficientes, quizás el resto decida que no valemos la pena, al menos hasta que tengan mucha hambre. No es una gran posibilidad, pero es la mejor que tenemos. Maldita sea Melez por haberme asignado a este infierno. Lo juro, si salgo vivo de aquí, voy a encontrar al Sleemo y matarlo a tiros por ello. También hay algo en la entrada anterior a esta sobre que los esclavos encontraron algo raro en las minas, añadió Jurgen antes de desconectarse de la consola. Pero el capataz lo desestimó y ordenó un aumento de las horas de trabajo como castigo por hacerle perder el tiempo. Claro que sí, suspiré, y volví a concentrarme en examinar mi entorno. No había cuerpos en la habitación, solo manchas de sangre y marcas de garras. Bailín, llamé a mi aprendiz. Mira esta habitación. ¿Qué puedes decirme sobre lo que sucedió aquí? Había estado intentando acostumbrarme a pensar antes de lanzarme a la batalla. Claro, su inmenso poder significaba que podía manejarlo, pero ese no era mi caso, y eso me hacía parecer un mentor digno. Además, me daría tiempo para reunir valor antes de tener que descender inevitablemente a los oscuros túneles que se extendían bajo nuestros pies, para buscar la fuente del aura del lado oscuro. Bailín se tomó mi pregunta tan en serio como todo lo que le decía. Después de un par de minutos, habló despacio, con la clara intención de impresionarme. Los atacantes excavaron un túnel a través del hielo para atacar desde varias direcciones a la vez, no solo desde la que esperaban los defensores. Hay marcas de impactos de blaster en las paredes, pero no muchas. Dada la puntería habitual de los mercenarios UT, eso significa que la lucha no duró mucho. Exacto, asentí con aprobación a mi aprendiz, quien sonrió radiante. Eso significa que, sea lo que sea a lo que nos enfrentemos, es capaz de emplear tácticas básicas. Los monstruos más listos siempre son los peores, suspiró Amberley. Tenía muchísimas ganas de dar la orden de que todos volvieran a bordo de la nave de transporte y regresaran a la órbita. Pero cuando extendí mis sentidos místicos, aún pude sentir la chispa de alguien que seguía con vida en las profundidades. Se me ocurrían varias razones por las que un usuario de la fuerza estaría allí abajo, solo con los monstruos responsables de la muerte de los supervisores del cártel y sus esclavos. Ninguna de ellas era particularmente agradable. Además, los UD conocían este lugar y, tarde o temprano, enviarían gente allí para extraer los minerales. No quería que los cárteles se apoderaran de lo que fuera que había causado esto, ni que, por accidente, contribuyeran a que se extendiera por el resto de la galaxia. Era mejor abordar el problema mientras aún estuviera confinado a un único complejo minero. Así que, una vez más, no tuve más remedio que adentrarme en una trampa mortal evidente. Otra prueba más de que el lado oscuro me tenía manía. Jurgen, solo armas de corto alcance, ordené. Hay demasiadas posibilidades de que nos alcances accidentalmente con los blásteres en este espacio tan reducido. Entendido, señor, respondió, y un zumbido me indicó que estaba cambiando de marcha según mis instrucciones. Lideré el camino, a pesar de mi comprensible reticencia. Desde hacía tiempo tenía cierta habilidad para orientarme bajo tierra, que creía un vestigio de mi vida anterior a que Erebus me encontrara. No recordaba nada de aquella época, pero no se me ocurría otra razón por la que pudiera tener esa habilidad. Junto a la plataforma de aterrizaje había algunas habitaciones claramente reservadas para el uso de los supervisores de la mina, dada la cantidad de comodidades que se podían apreciar. Luego estaban lo que se hacía pasar por los dormitorios de los mineros, un gran espacio vacío con un montón de colchones sucios tirados en el suelo. Más allá se encontraban los túneles de la mina.
Se habían colocado rieles rudimentarios en el suelo para que el producto de la minería pudiera colocarse en carros y empujarse de vuelta a la plataforma a mano, con bombillas desnudas que proporcionaban un nivel mínimo de iluminación, que rápidamente complementamos con las linternas ópticas de Jurgen y los iluminadores con clip que el resto llevábamos encima, Amberley y yo por experiencia, Bailin porque le había indicado que lo hiciera mientras nos preparábamos para el descenso. Todo era terriblemente ineficiente, lo que confirmaba la información de Malden de que los traficantes de esclavos habían dado con una beta rica en minerales y mantenían el secreto para evitar ser descubiertos por las grandes potencias industriales del borde exterior, que no dudarían en matarlos a todos para quedarse con la recompensa. Sin embargo, había indicios de trabajos recientes para modernizar la explotación, lo que interpreté como resultado de la creciente demanda de minerales por parte de los UT para alimentar la expansión de su maquinaria de guerra. Como era de prever, fuimos atacados a los 10 minutos de abandonar la plataforma de aterrizaje. Entonces, por fin, vislumbré a nuestros enemigos. Eran una horda de horrores de piel pálida, vestidos solo con harapos donde no llevaban nada, con garras afiladas y bocas llenas de dientes puntiagudos. Y, como mi vida no era más que una sucesión interminable de horrores, con algunos breves interludios apenas suficientes para bajar la guardia, los reconocí. Rakghouls. Que la fuerza me ayude, eran Rakghouls. ¿Cómo demonios han sobrevivido estas abominaciones durante los últimos 3 milenios y medio? Seguro que la Orden Jedi ya los habría exterminado por completo, después de 1000 años de dominio galáctico. Los Rakghouls habían sido una plaga antigua incluso en mi época. Según algunos de los textos que Erebus me hizo estudiar durante mi aprendizaje, fueron creaciones de Carnes Moor, uno de los primeros Jedi en sucumbir al lado oscuro durante el cisma que dividió la Orden y dio lugar a la oscuridad de los 100 años, un período de guerra civil entre los antepasados de los Jedi que terminó con los supervivientes del lado oscuro huyendo a Corriban, donde sentaron las bases de miles de años de conflicto a escala galáctica. Con el paso de los años, los Rakghouls habían causado millones de muertes. La plaga era altamente contagiosa. Una sola mordedura bastaba para transformarse en uno de ellos. La sensibilidad a la fuerza podía retrasar la transformación, o incluso eliminarla con suficiente poder, pero no era una garantía. Civilizaciones enteras habían sido destruidas por brotes, pero eso no impidió que algunos de mis antiguos compañeros imperiales intentaran controlar la plaga para usarla contra sus enemigos tras su redescubrimiento en las ruinas de Taris. Atravesamos a las bestias sin dudarlo. Si bien existían vacunas contra las diversas cepas de la plaga Rakghoul, estas solo eran efectivas si se inyectaban antes de que la transformación se completara. Una vez que sucedía, no había nada que hacer. En casos muy raros, el Rakghoul podía conservar algún atisbo de recuerdo del ser del que provenía, o demostrar ser capaz de algo más que hambre y agresión irracionales, pero no percibí nada de eso en nuestros atacantes. Claro que no me habría quitado el sueño de otra manera, pero Amberley estaba aquí, y era una Jedi, así que le importaban esas cosas. Además, no quería que Bailin volviera a la costumbre de matar si podía evitarlo. Entre los 4, los Rakghouls no tenían ninguna posibilidad, pero a sus mentes enfermas no les importaba. Ahora que la lucha había comenzado, su sangre corrompida corría como la pólvora. Podía sentir su monstruoso hambre, que anulaba cualquier vestigio de instinto y razón que aún poseyeran. Se lanzaban contra nosotros sin cesar, incluso cuando empezaron a tener que trepar por encima de los cadáveres de su especie para alcanzarnos. Los estrechos túneles pronto se llenaron de hedor a carne quemada y sangre de Rakghoul, que olía solo un poco peor que las propias criaturas. Perdí rápidamente la cuenta de cuántos maté, por no hablar de la cantidad que llevaban mis compañeros. Conocía a Sith que se empeñaban en llevar la cuenta de sus bajas para luego comparar las cifras y presumir, pero yo nunca me había molestado en hacerlo. Siempre me había parecido infantil, y solía estar demasiado ocupado sobreviviendo en los combates como para malgastar mi atención en algo tan absurdo. Además, si alguno de mis compañeros me lo pedía, podía recurrir a Jurgen. Sus subrutinas de combate incluían una función que le permitía recordar con total precisión todas las batallas en las que había participado. Creo que esa fue la última, dijo Amberley un tiempo después, mientras todos estábamos con el agua hasta las rodillas, cubierta de sangre. Creo que tienes razón, respondí, intentando no respirar demasiado hondo el aire apestoso. Le eché un vistazo rápido al estado de mis compañeros.
salvo algunos desgarros en nuestra ropa donde los Radghouls se habían acercado pero no habían logrado perforarnos la piel, y algunos rasguños en la pintura de Jurgene, todos estábamos ilesos, lo cual era bueno, ya que la dosis más cercana de suero Radghoul probablemente estaba en la enfermería del Invencible. Los 3 seres orgánicos de nuestro grupo recurrían a la fuerza para mantener a raya el agotamiento, mientras que a Jurgene simplemente no le importaba. Se necesitaría mucho, mucho más que ese enfrentamiento para poner a prueba su generador interno. Supongo que ya sabemos qué les pasó a los esclavos que estaban allí, dijo Bailin, frunciendo el ceño mientras miraba fijamente los cuerpos de las abominaciones mutantes que nos rodeaban. Sin embargo, había pasado suficiente tiempo con ella como para ver más allá de la máscara de ira y asco, y darme cuenta de lo perturbada que estaba al saber que esos monstruos eran precisamente las personas que habíamos venido a rescatar a Heble. No creí que hasta ese momento se hubiera dado cuenta de que nuestra misión ya era un fracaso. La plaga debió de propagarse rápidamente entre ellos, y desbordaron a los supervisores, coincidió Amberley, frunciendo el ceño. Pero, ¿cómo llegó aquí en primer lugar? Podría ser que uno de los nuevos reclutas se infectara y se transformara mientras trabajaba en los túneles, respondí. Pero tengo la sensación de que el misterioso hallazgo que mencionan los registros fue el responsable, sea lo que sea. La falta de detalles sobre lo que había sucedido exactamente en Heble durante las guerras mandalorianas resultaba cada vez más sospechosa. Había pensado que era el resultado natural de la pérdida de información con el paso del tiempo, e incluso los archivos del Invencible no contenían la totalidad de los registros de la inteligencia imperial, pero ahora, mi paranoia me decía que, fuera lo que fuese que hubiera ocurrido allí siglos antes de mi nacimiento, tenía algo que ver con la repentina aparición de la plaga Radghoul entre la población esclava. Continuamos explorando los túneles. Nos mantuvimos cautelosos ante la posibilidad de otro ataque, pero estaba bastante seguro de que habíamos matado a todos los Radghouls. Sin duda, la lucha había durado lo suficiente como para que todos los que estaban dentro de los túneles hubieran tenido tiempo de unirse. Claro que eso dejaba abierta la posibilidad de que los que no lo hubieran hecho fueran lo suficientemente listos como para darse cuenta de que no podían enfrentarnos en combate directo. Dejé que la fuerza me guiara, siguiendo la presencia del lado luminoso que podía sentir desde las profundidades de las minas. Ahora que estábamos más cerca y los Radghouls habían sido liberados de su sufrimiento, sentí una gran sombra que envolvía esa presencia. Algo antiguo y maligno, similar al aura de los propios Radghouls pero más consciente. Sentía un hormigueo en las palmas de las manos, señal inequívoca de que mi subconsciente había deducido algo que el resto de mi mente aún no había comprendido. Sin embargo, sabía que no debía forzarlo, así que seguí adelante, manteniéndome alerta en todo momento. Seguí las vías hasta el final. Allí, habían excavado una caverna en la roca para que los mineros pudieran extraer algún mineral útil que apenas se vislumbraba al otro lado. Algunos cadáveres de Radghouls y seres inteligentes yacían esparcidos por la sala, conservados en buen estado por las bajas temperaturas, y, observé, sin las marcas de mordedura de los Radghouls. Más urgente aún, en el centro de la habitación había un dispositivo de tamaño humano, abierto y vacío. Junto a él, una mujer de cabello oscuro estaba sentada con las piernas cruzadas en postura de meditación, con los ojos cerrados, respirando con calma y sosteniendo un sable de luz en su regazo. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue lo que llevaba alrededor del cuello. Enroscado alrededor de su garganta como un insecto de 6 patas, lucía un talismán dorado con rubíes incrustados, que irradiaba una maldad casi absoluta ante mis ojos. La mayor parte de su atención se centraba en la mujer que lo portaba, pero pude percibir que era la fuente de la sombra que había sentido a través de los túneles mineros. «¿Hola?», pregunté con cautela. Los ojos de la mujer se abrieron de golpe. Eran rojos y brillantes, lo cual, con todo mi conocimiento del lado oscuro, sabía que no era buena señal. El sable de luz que tenía en el regazo saltó a su mano y se encendió, revelando una hoja dorada que apuntó directamente hacia mí. «Eres un Sith», dijo con tono acusador, mirando mi propio sable de luz carmesí. «Así es», respondí con una sonrisa mientras mantenía mi sable de luz en alto. «Pero incluso de donde yo vengo, suele considerarse de buena educación presentarse primero al preguntar por la identidad de alguien». Inclinó la cabeza hacia un lado, como si escuchara una voz que solo ella podía oír, lo cual no era buena señal. Por suerte, no atacó de inmediato y, en cambio, me respondió: «Mi nombre es Celeste Morne». «Encantado de conocerla, señorita Morne», dije con una reverencia teatral. Era evidente que no estaba bien mentalmente.
Necesitaba mantenerla desequilibrada para que no me atacara. La distancia entre nosotros era corta, y aún desconocía el poder del amuleto que llevaba al cuello. Soy Darkain. Esta es mi aprendiz, Bailin, mi ayudante, Jurgene, y, por último, la caballero Amberley Bail de la Orden Jedi. Parpadeó y luego frunció el ceño. Mientes, me acusó. Ningún Jedi se asociaría con los Sith. Normalmente, tendrías razón, dijo Amberley. Pero hay circunstancias excepcionales. Darkain no está actualmente en guerra con la República, y su dominio alberga a varios representantes de la Orden para vigilarlo. Eso no tiene ningún sentido. ¿De verdad la galaxia ha cambiado tanto en mi ausencia? No lo sé, dije. ¿De cuánto tiempo de ausencia estamos hablando? Nos dio una fecha que era antigua incluso para nuestros estándares. Eso sería, durante las guerras mandalorianas, ¿verdad? Le pregunté a Amberley. Ella asintió. Sí, antes de la guerra civil Jedi y las purgas que le siguieron. Siglos antes de la Gran Guerra Galáctica, y 4000 años antes del presente. ¿De qué estás hablando?, preguntó Morne, visiblemente agitado. 4000 años. Tiene mucha historia que recuperar, señorita, dijo Jurgene. Y te pondrás al día, interrumpió antes de que mi ayudante pudiera comenzar con una lección de historia. Pero ahora mismo, tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos. Supongo que sabes algo sobre la infestación de Ratghouls en este lugar, y que tiene algo que ver con ese amuleto que llevas puesto, ¿verdad? Sí, este es el talismán de Muur, dijo, señalando con la mano libre el objeto que llevaba alrededor del cuello mientras seguía apuntándome con su sable de luz con la otra. Los mandalorianos lo encontraron en Taris y lo trajeron aquí, donde se unió a mí. Me ofrecí como voluntaria para ser encerrada en la mazmorra de Dreipa, señaló el otro artefacto en la habitación, para que la galaxia estuviera a salvo del talismán. El plan era que Zaine Carrick, un padawan de la Orden, contactara con gente que supiera manejar artefactos del lado oscuro y luego regresara para recuperar la mazmorra y liberarme, pero dado el tiempo transcurrido, claramente, no funcionó. Esa era una forma de decirlo, pensé, preguntándome si ese tal Zaine Carrick alguna vez había tenido la intención de cumplir su promesa de regresar. Force sabía que yo no lo habría hecho en su lugar. Eso fue muy valiente de tu parte, dijo Amberley con una admirable moderación. A su lado, Bailin miraba a la Jedi con los ojos muy abiertos, probablemente sorprendida de ver a alguien dispuesta a arriesgar su vida por el bien de la galaxia. Al igual que con el talismán, conocía algo de la historia de la mazmorra de Dreipa. Ella habría estado consciente todo el tiempo que estuvo allí, en completa privación sensorial, salvo por la influencia del talismán. El hecho de que pudiera hablar y no hubiera sucumbido a la locura, incluso sin ceder a los intentos de Muur por poseerla, era impresionante. Debió de estar en profunda meditación para no haberse convertido ya en un animal salvaje y enloquecido, o quizás el espíritu dentro del talismán se había aburrido de torturarla después de las primeras décadas. ¿Cómo saliste?, pregunté. Todo lo que sé al respecto me dice que la mazmorra es completamente inmune a cualquier tipo de daño. Me dirigió una mirada de desconfianza, la cual, considerando que acababa de admitir que conocía un artefacto maligno de los primeros señores Sith, acepté sin quejarme. Por lo que he podido averiguar, los mineros encontraron la mazmorra mientras excavaban. Uno de ellos tenía que ser sensible a la fuerza para abrirla, pero no sé si lo hicieron a propósito o si fue un accidente. Desde luego, no esperaban lo que encontraron dentro, dijo con expresión afligida. Intenté decirles que escaparan, pero antes de que pudieran, el espíritu de Muur se me escapó de las manos y transformó a la mayoría en Ratghouls, que se abalanzaron sobre el resto, entre los que seguramente se encontraba el sensible a la fuerza que me liberó. No me atacaron, pero en mi estado de debilidad, no pude acabar con todos a tiempo antes de que escaparan. ¿No podías controlarlos?, pregunté. Recuerdo que ese era el uso principal del talismán. Solo abriéndome a la influencia de Muur, respondió. Pero cuando llegué a estar lo suficientemente desesperada como para intentarlo, ya era demasiado tarde. Regresé aquí para meditar y tratar de mantenerlo bajo control. Pero estabas atrapado aquí, dijo Bailin. ¿Cuál era tu plan? Morir aquí, respondió Morne con una sonrisa sombría, demasiado serena. La mazmorra solo se puede activar desde fuera. Fue diseñada como un instrumento de tortura, no como una forma de protegerse. Así que no podía simplemente volver a entrar. Sin salida, pensé que, al menos, podría evitarle estos horrores al resto de la galaxia. Hubo un momento de silencio mientras todos considerábamos las implicaciones.
Lo peor era que no habría muerto rápidamente. Los usuarios de la fuerza podían mantenerse con la fuerza misma si era necesario, y Moore había sido un gran sanador en su época. No tenía duda de que el talismán podría haber mantenido a Morne con vida indefinidamente. Si no hubiera elegido Heble al azar como mi destino, se habría quedado atrapada allí hasta que llegara la nave de suministros regular dentro de 2 semanas, momento en el que esto se habría convertido en un problema para toda la galaxia. A menos que la tripulación de la nave tuviera la suerte de escapar y avisar de la infestación de Rakghoul, en cuyo caso podría pasar siglos en esas minas, con solo los monstruos mutados y el talismán de Moore como compañía. Podía oír al lado oscuro riéndose de mí otra vez, pero lo ignoré con firmeza, concentrándome en cómo resolver el problema que tenía delante. Por suerte, aunque esta situación en concreto era nueva para mí, me había topado con antiguos artefactos malditos más veces de las que quería recordar. Quizás pueda liberarte del talismán, si me lo permites, ofrecí. Hubo un destello de esperanza en el rostro de Morne, antes de que se transformara en incredulidad y sospecha. ¿Por qué debería confiar en ti?, preguntó, con razón. Entré en la mazmorra para proteger la galaxia. Dejar que un Sith se apodere de ella sería todo lo contrario. Llevas contigo un artefacto del lado oscuro que alberga el espíritu de uno de los primeros traidores, dijo Amberley con paciencia. Ha estado conectado a ti durante miles de años. Ahora, alguien se ofrece a ayudarte a quitártelo, y tu primer instinto es negarte. Piensa, Celeste. ¿Qué diría tu maestro que te está sucediendo? Morne vaciló, y por un momento me sorprendió lo joven que era. No podía tener más de 30 años cuando quedó atrapada en la mazmorra, solo unos pocos años mayor que Bailin. De acuerdo, dijo, bajando su sable de luz, pero sin apagarlo. Pero si intentas algo, te juro por la fuerza que te aniquilaré, aunque me cueste la vida. No esperaba menos, le aseguré. Deberías estar de rodillas en señal de gratitud porque el maestro esté dispuesto a ayudarte, se burló mi aprendiz. Bailin, le advertí, y ella cedió. Luego, tras respirar hondo para centrarme, extendí mi mano y mi mente hacia el talismán Moore. La presencia en el artefacto reaccionó a mi intento de contacto y, en cuestión de segundos, una imagen se manifestó en el aire, hecha de luz distorsionada y pesadillas del color de la sangre recién derramada. Tras unos segundos, se estabilizó tomando la forma de un anciano humano, con una mueca de desprecio que evocaba recuerdos de tiempos pasados. ¿Puedes verme?, observó el espíritu mientras me miraba, y me obligué a no inmutarme ante esa mirada. ¡Qué interesante! Saludos, venerable anciano, respondí. Mi nombre es Darkain. Y usted es Lord Carnes Moore, ¿no es así? ¿Ah, sí?, preguntó, alzando una ceja fantasmal. Veo que mi leyenda no se ha desvanecido con el paso del tiempo. ¿Me conoces, pariente? En efecto. Mi amo buscó tu talismán durante mucho tiempo, dije con frialdad. Se sintió muy decepcionado al no encontrarlo. Creo que fue una de las pocas cosas de las que se arrepintió en su vida, antes de que lo matara. No me molesté en contarle el espectro que, según lo que había descubierto durante mi único viaje a Taris, Erebus ya estaba a punto de averiguar dónde había ido a parar el talismán tras desaparecer de la ciudad subterránea durante las guerras mandalorianas, antes de que yo lo matara. La idea de que mi maestro pusiera sus manos sobre ese horror Sith en particular era algo en lo que no quería pensar. No, lo único que importaba era halagar a Moore para que bajara la guardia. A todo científico loco Sith le encantaba que elogiaran su trabajo, y yo acababa de hacerlo, aunque indirectamente. Regocíjate, pariente, exclamó el espíritu con aire de superioridad. Porque hoy cumplirás las ambiciones de tu maestro en su lugar. Señaló a Morne, quien nos miraba fijamente, preguntándose claramente si, después de todo, le había mentido. Esta Jedi me ha negado durante tanto tiempo. Pensé que sería un recipiente útil, pero me he cansado de su rebeldía, que me costó milenios encerrado en la maldita caja de Dreipa. Ayúdame a liberarme de ella, pariente, y todo mi poder y conocimiento serán tuyos. Juntos conquistaremos la galaxia. Era una oferta que la mayoría de los Sith habrían aceptado de inmediato, convencidos de que de alguna manera lograrían someter al espíritu milenario de un Lord Sith anciano y luego conquistar la galaxia con un ejército de monstruos devoradores de carne bajo su mando. Lamentablemente, el lado oscuro no solía fomentar un sano conocimiento de las propias habilidades y limitaciones. Pero esa era una debilidad de la que me alegraba no padecer. Por las lecciones de mi maestro y lo que ahora podía percibir del artefacto, sabía que Moore había unido su espíritu al amuleto, escapando del vacío que aguardaba a todos los Sith más allá de la muerte al anclarse a él y a la maldición que propagaba.
Mientras existiera un solo Radghoul en la galaxia, el encantamiento perduraría, alimentado por el sufrimiento que sus víctimas padecían e infligían en igual medida. Cualquier huésped al que se uniera podía dar órdenes a los Radghouls, pero para controlarlos por completo y manifestar todo el horrible potencial de la maldición, necesitaba un usuario de la fuerza, uno que pudiera convertirse en nada más que un recipiente del renacimiento de Muur, para actuar como comandante de una horda galáctica de monstruos irracionales que obedecían ciegamente las órdenes de su creador renacido. Erebus habría quedado impresionado, lo cual me bastó para saber lo que tenía que hacer. No me interesan tus mezquinas artimañas, Muur, declaré, envolviéndome en el poder del lado oscuro mientras hablaba. Ni permitiré que un rival como tú exista en la misma galaxia que yo. Muur sonrió. ¿Es así? Puedo comprender esa obstinación, aunque sea un derroche. Quizás después de unas cuantas, antes de que pudiera terminar su frase, y presumiblemente comenzar de nuevo sus esfuerzos por poseer a Morne en serio, ataqué. Forjé una lanza mental con todo el horror que sentía ante la idea de que la plaga Radghoul se extendiera de nuevo por las estrellas, y la clavé en la forma espectral de Muur con toda la fuerza que pude reunir. La tierra a nuestro alrededor tembló con la onda expansiva del ataque, y por un instante temí que la montaña entera se derrumbara sobre nosotros, pero canalicé ese miedo en el ataque. La escarcha se extendió desde mí, cubriendo el suelo, las paredes y el techo de la caverna, y haciendo descender la temperatura a un nivel cercano al de la superficie helada de Heble. Infundir miedo a un fantasma podría parecer una idea descabellada, pero yo sabía que los espíritus del lado oscuro sentían emociones, aunque ya no tuvieran cerebro ni hormonas. En cierto modo, eran emoción. Sin ella, al fin y al cabo, no podía haber conexión con el lado oscuro, y eso era todo lo que les quedaba sin un cuerpo de carne que albergara su esencia. Así que, a pesar de llevar miles de años muerto, más que cualquiera de los presentes, mi ataque funcionó, y el espectro carmesí de Carnes Muur retrocedió, con los ojos desorbitados por el terror. Ahora. Grité, confiando en que al menos uno de mis compañeros entendería lo que quería decir. Todos lo hicieron, porque a pesar de todos los quebraderos de cabeza que me causaba, Bailin era una aprendiz excelente, y Amberley era el único otro ser orgánico sensible de la galaxia en el que confiaba incondicionalmente. Celeste había combatido los restos del Imperio Sith, dispersos por la galaxia tras la gran guerra hiperespacial que destruyó su planeta natal. Había recuperado reliquias del lado oscuro que amenazaban a la República y luchado contra aquellos insensatos que pretendían usarlas en numerosas ocasiones antes de recibir la misión de localizar a Zaine Karrik, misión que culminó con ella permitiendo que el Padawan, no del todo culpable, la encerrara en la mazmorra de Dreipa para proteger la galaxia del talismán Muur. Pero ahora comprendía que nunca había visto a un verdadero Lord Sith en acción. A pesar de todo el gran poder de Carnes, este permanecía sellado dentro del talismán, incapaz de manifestarse a menos que ella lo permitiera, y no lo había hecho, no realmente, ni siquiera cuando dirigió a los Radghouls a través de Heble para aniquilar a los mandalorianos que se habían reunido allí. Envuelto en un halo gélido de su terrible poder, con el rostro convertido en una máscara de impasible desprecio iluminada por el brillo de sus ojos amarillos, Dark Cain era una visión espantosa. Parecía dominar a Carnes y Celeste, llenando con su presencia el estrecho espacio de la caverna. Aunque lo que fuera que estuviera haciendo no iba dirigido a ella, Celeste podía sentir parte del terror de Carnes a través de su conexión, y eso casi le hizo perder el aliento. Y en medio de ese terror, al antiguo Lord Sith no le quedó ni un ápice de poder seguir controlando la mente de Celeste. Por primera vez desde que el maldito talismán había saltado del cadáver de su anterior dueña hacia ella, era libre. ¿Qué eres? Gritó el espectro que la había atormentado durante tanto tiempo. ¿Qué eres? Soy Dark Cain, respondió el Sith viviente, con la voz distorsionada en un gruñido demoníaco que solo prometía desolación a quienes se atrevieran a desafiarlo. El señor del terror. Y tú no eres más que un vestigio del pasado, mejor abandonado y olvidado, mientras yo me labro mi propio camino hacia la supremacía. ¡No! Gritó Carnes, con un atisbo de ira que volvía a asomar en su voz. Yo soy el futuro. Lo he previsto. Mis legiones conquistarán la galaxia. Una sola voluntad reinará sobre todas. Mi voluntad. Así será. Así será. He conocido a videntes mejores que tú, se burló Dark Cain. Todos pensaban lo mismo y murieron de la misma manera. Mientras Cain mantenía a Carnes distraída, el Jedi y el aprendiz Sith que lo acompañaban extendieron sus manos. Ella sintió su agarre telequinético alrededor del talismán, preciso pero increíblemente poderoso.
Instintivamente, comenzó a contrarrestar sus esfuerzos. Una pequeña parte animal de ella se aferraba al artefacto. Era su misión encontrarlo, su deber mantenerlo a salvo, mantenerlo alejado de la galaxia. Entonces, con un gruñido, reprimió ese impulso, reconociéndolo como el último intento de Carnes por manipularla, junto con los instintos de supervivencia que la obligaban a impedir que los dos usuarios de la fuerza, de lealtades desconocidas, ejercieran tal poder tan cerca de su cuerpo sin oponer resistencia. Si allí era donde moría, que así fuera. Entraría en la fuerza sabiendo que había hecho todo lo posible por mejorar la galaxia, incluso si eso significaba alejarse de ella. ¡No! Escuchó la voz mental de Moore gritar en su cabeza mientras su espectro comenzaba a girarse hacia ella, luego se estremeció a mitad del movimiento, reacio a darle la espalda a Cain. No, 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 entonces, el talismán fue arrancado de su cuello y arrojado al suelo helado, y el fantasma se desvaneció como una pesadilla. Como un insecto metálico dorado, el talismán intentó escabullirse sobre sus 6 patas, pero antes de que pudiera alejarse mucho, una bota lo aplastó, inmovilizándolo. Oh, no, dijo Darkain, aún ardiendo con un frío glacial que, de alguna manera, hacía que las temperaturas habituales de Heble parecieran templadas en comparación. No irás a ninguna parte, pariente. Darkain tomó el talismán, lo observó durante unos segundos y luego se lo arrojó a su droide con el mismo cuidado con el que se manipula una fruta en mal estado. El droide lo atrapó y lo colocó dentro de un contenedor integrado en su torso. Lentamente, Celeste se llevó la mano al cuello, rozando con delicadeza la piel donde el talismán había estado adherido a ella durante tanto tiempo. Casi lloró de alivio y libertad. Entonces Bail se acercó a ella, con el sable de luz sujeto al cinturón, y la abrazó con delicadeza. Tan cerca, y sin la influencia de Carnes nublando sus percepciones y pensamientos, Celeste pudo sentir la luz interior de la mujer, que brillaba con la misma intensidad que la de cualquier Jedi que hubiera conocido. En ese momento, rompió a llorar, sin importarle que 2 Sith y un droide presenciaran su arrebato. Le llevó varios minutos recuperar la compostura, momento en el que recordó su deber. ¿Qué vas a hacer con eso?, le preguntó a Darkain. Añádelo a mi colección de monumentos a la insensatez de los Sith anteriores, dijo Darkain encogiéndose de hombros. Como ya dije, es inútil para mí y no puedo simplemente destruirlo. Estas cosas suelen tener maldiciones o defensas incorporadas contra ese tipo de cosas, para evitar que los Jedi las arrojen a una estrella o a un agujero negro. Celeste parpadeó y luego se giró para mirar a los demás Jedi en silencio, interrogándolos. Tiene una bóveda entera llena de cosas como estas debajo de su palacio, explicó Amberley. La Orden lo sabe y considera que está mejor protegida que la propia colección del templo de Coruscanti. La idea de que hubiera más artefactos como el talismán de Moore, todos reunidos en un mismo lugar, la llenaba de pavor. Sabía que las reliquias que había llevado al Covenant estaban igualmente protegidas, pero en aquel momento no le había dado mucha importancia, centrándose en su próxima misión o en los breves momentos de descanso entre ellas, cuando podía relajarse y disfrutar de los paisajes de los pacíficos mundos republicanos que luchaba por proteger. Había dado por sentado que estaban a salvo de quienes quisieran usarlos con malas intenciones, y eso le había bastado. Ahora, tras haber luchado durante tanto tiempo contra el espíritu de Carnes Moore, se preguntaba qué habría sido del pacto, al que se le había encomendado la tarea de custodiar tantos otros artefactos malditos. Si la Orden Jedi lo pide, supongo que puedo dárselo, dijo Darkain con despreocupación. Aunque más les vale tener una buena razón para querer traer algo así a Coruscant, precisamente. Bien, Amberley frunció el ceño. Eso podría salir muy mal muy rápidamente. Hablaré con el consejo sobre esto. Celeste abrió la boca, aunque no estaba segura de lo que iba a decir, pero antes de que pudiera hablar, el agotamiento extremo que había estado conteniendo con la fuerza la invadió. La oscuridad la envolvió y se tambaleó, sintiendo como sus extremidades la traicionaban. Lo último que sintió antes de perder el conocimiento fue a Amberley sujetando su cuerpo al caer. Luego todo se oscureció y, finalmente, reinó el silencio. Fin del capítulo.